El Día de Muertos es una tradición en donde el 1 y el 2 de noviembre las personas se disfrazan y salen a su colonia a pedir dulces, pero en realidad, ¿es así el Día de Muertos? Durante este tiempo me he cuestionado mucho las festividades mexicanas, y es que el Día de Muertos es una de las que lleva muchísimo tiempo siendo celebradas, y también que las personas la toman como una identidad nacional y algo originaria de nuestro país. Esto lo digo porque al entrevistar a diversas personas me contestaron esto que les estoy diciendo. ¿Y usted ha celebrado tradiciones mexicanas? Pues aunque no las quiera, las vives, ¿no? No las celebras, pero las vives. ¿Y cuáles son esas tradiciones? Desde el Día de Muertos, el Día de la Bandera, 11 de septiembre. Pues ahora ya está Navidad y Año Nuevo, ya le echaron tradición. ¿Y cree que eso nos representa como país? Día de Muertos, probablemente sí. Hay una película. Que nos haga únicos como México. Probablemente. Gracias. Sí, que esas tradiciones nos hacen como ser mexicanos o diferentes a los demás países. ¿Por qué? Porque allá son diferentes cosas. Aquí es Día de Muertos, de que los niños tiran calaveras. Que nos identifiquen como mexicanos, aparte de la del 15 de septiembre. Día de Muertos, tradicionalmente. Sin embargo, esto se ha ido cambiando según los cambios sociales de nuestro país, y es que el Día de Muertos se ha festejado desde antes de la independencia de nuestra nación. Para esto, vamos a hacer una comparación de lo que era anteriormente y lo que es en la actualidad. Desde que yo tengo memoria, el 31 de octubre montábamos una ofrenda, la cual era con el objetivo de venerar a nuestros difuntos. Esta tenía que tener por lógica fotos de nuestros familiares, velas, comida de su agrado de las personas fallecidas, entre muchas más cosas. Después, el día 1 de noviembre, nos maquillábamos entre todos nuestros primos y salíamos a las calles, tocando de puerta en puerta y cantando: mi calaverita tiene hambre, hay un dulce por ahí, no se hagan, ya los vi. Después de que cantábamos eso, nos abrían la puerta, nos daban nuestros dulces. Al terminar ese día, nos íbamos a la casa y todos nos juntábamos a ver diversas películas. Después de ver las películas, pasábamos de casa en casa de nuestras tías y nos daban también dulces. El 2 de noviembre salíamos hacia las calles de Coyoacán y veíamos a las personas que estaban disfrazadas. E incluso hay una iglesia en la cual ponían proyectores de diversas imágenes y pues ahí te sentabas y las veías. Al terminar ese día, nos regresábamos a la casa. Sin embargo, no todas las personas lo celebramos de la misma manera, ni lo vemos de la misma manera. Pongamos el ejemplo de la película Coco. Y ese hombre es tu papá Julio, ella es la tía Rosita y tu tía Victoria, y ellos dos son Oscar y Felipe. No solo son antiguas fotos, son nuestra familia. Cuentan con nosotros para no olvidarlos. La cual es creada por la producción de Pixar, en donde nos muestra cómo nosotros festejamos el Día de Muertos, el cómo nos juntamos con nuestros familiares ya difuntos, el cómo ponemos las ofrendas. Pero en realidad, ¿así festejamos o así somos? Vamos al pasado. Las autoras Guadalupe Ríos Ramírez y Marisela Suárez, en su libro Día de Muertos, nos dicen que el 2 de noviembre las personas acudían a los panteones a reunirse con sus seres queridos y también les ofrecían una ofrenda, la cual, al igual que la propia tradición, viene desde las creencias prehispánicas. En esta época, los indígenas como los aztecas, los mayas, los purépechas y los totonacas celebraban a sus ancestros con rituales, los cuales tenían como práctica común guardar los cráneos de sus enemigos como trofeos, para así, cuando van a hacer otro ritual, los mostraban como símbolo de reencarnación y de muerte. Sin embargo, a la llegada de los españoles a América en el siglo XV, aterrizaron las prácticas de los indígenas para así poderlos convertir en católicos. Y justamente de todo esto habla Gonzalo Fernández, diciendo que la Iglesia quería que toda la educación fuera católica. Esto es, que todos fueran católicos. Por tanto, vinieron las fechas de los indígenas en que festejaban esta tradición a principios de noviembre, y para así coincidiera con el Día de las Almas, para así poder crear el Día de los Muertos. Para el siglo XIX, esta costumbre seguía viva gracias a los indígenas y a las clases bajas. Sin embargo, la Iglesia no lo aceptaba. Citando a una lectura de Leonor,
la etapa formativa del Estado mexicano, en donde nos dice que el Estado mexicano y la Iglesia estaban pasando por un proceso de separación en donde existieron dos grandes ideologías, los liberales, que estuvieron al mando de Benito Juárez, y los conservadores al mando de Miramón y Zuluaga. Estas dos grandes ideologías tenían muchas controversias, ya que los liberales querían que cada quien tuviera libertad de creencias y los conservadores querían que lo que ya tenían ellos como conocimiento, creencias, fuera de generación en generación. Retomando el tema anterior, es importante hacer una comparación de cómo se festejaba en la época prehispánica y cómo se festeja hoy en la actualidad. Anteriormente, en las culturas mesoamericanas, se hacían rituales, de los cuales festejaban a la diosa Mixtecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte. Hoy en día todos la conocemos como la Catrina. También esta significaba el fin de la cosecha, ya que esta era la ofrenda que se le daba a la Reina de la Muerte, guardiana del 9º nivel del infierno, Chinamectán, donde iban todos los muertos fallecidos por causas naturales. Aunque sea de carne, del nombre. Todos sabremos de dejar la tierra que perdura. Todos sabremos de dejar la tierra que perdura. Ellos sepultaban a los fallecidos con objetos, comidas, ofrendas y más, con la idea de que después de la vida pasaran al reino del Mictlán, luego al Totolcán, el cielo de los aztecas. Por eso, el muerto necesitaba para el viaje alimentos y velas para iluminarse, inclusive a su perro, quien los guiaría a sostener los infortunios que se les presentaran. Cuando llegaban a aquel mes de agosto, se tendían ofrendas de los muertos con copal y cempasúchil, para marcar el camino de regreso a este mundo terrenal. Ahora hablemos de la actualidad, en donde está sucediendo un debilitamiento de la identidad nacional, y como dice Javier Esteniu en su lectura, Crisis cultural y desnacionalización, la televisión mexicana y el debilitamiento de la identidad nacional, en donde nos dice una palabra muy especial llamada síndrome del masoquismo, que es desear profundamente en convertirte en un prototipo imaginario que en la vida real niega nuestra esencia. ¿Y por qué hablo de esto? Justamente abarco esto, ya que en la actualidad se vive una combinación de lo que es Día de Muertos y lo que es Halloween. Veámoslo de la siguiente manera. Al inicio de este video comenté mi experiencia sobre esta tradición, y desde que tengo memoria hasta la fecha, ha sido de igual la manera en la que se ha festejado. Por tanto, ya existía esta combinación. En pláticas con mi familia, les pregunté cómo festejaban ellos cuando eran niños, y me dijeron que sí salían a pedir calaverita, pero no llevaban un disfraz como ahora, y que con una caja de zapatos salían a pedir su calaverita, pero en vez de dulces les daban dinero. También que al momento de poner su ofrenda, debía de haber una vela por cada integrante de la familia ya fallecido, y que debía de estar lleno de comida que a ellos les gustara. Ya por último, tenían que ir al panteón a dejar flores. Al escuchar cómo ellos festejaban y cómo nosotros lo hacemos en la actualidad, puedo decir que esa combinación de Día de Muertos y Halloween se dio apenas en las nuevas generaciones. Pero, ¿a través de qué se da esta combinación? En mi opinión, es a través de la vista. ¿Cómo es esto? Nosotros al ver cosas de otros países, si nos gustan, lo adaptamos a lo nuestro y lo implementamos. Y esto dirían ustedes, ¿pero de dónde lo vemos? Y es fácil, desde los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión, que al menos yo en lo personal crecí con ella, es decir, todos los días antes de irme a la escuela, al llegar después de la escuela, al comer, entre más momentos del día. Y es que la televisión es como dice Javier Esteniu, la televisión se ha convertido en el principal medio de difusión en la sociedad mexicana. Sin embargo, hoy en día no es el único medio de difusión.
ahora también son las redes sociales, en donde todos y la mayoría de nosotros nos pasábamos bastante tiempo, e incluso puedo decir el cine, dando nuevamente el ejemplo de la película de Coco, ya que como hemos visto que en el extranjero o las demás personas no pertenecientes a México, hemos visto que se puede ver esta festividad, esta tradición, ya que hoy en día si le preguntamos a un extranjero sobre México, de seguro se les va a venir a la mente Coco, y es que toca temas muy elementales para un mexicano, como la familia, que es lo más importante y sagrado, y claro, sin olvidar esa canción que te pone la piel chinita como Recuérdame, que a todos nos hace llorar, que toca un recuerdo de los mexicanos como son nuestros abuelos, y muchos se mantienen identificados por la pérdida de un familiar. Desde mi punto de vista, ya con todo lo mencionado, puedo decir que el mexicano es un ser que ha ido cambiando constantemente a través del tiempo y que ha dejado de lado lo que nos ha hecho ser lo que somos. Y es que es importante decir que la historia es lo que nos hace ser mexicanos o lo que hace a cualquier otra persona hacer lo que es, ya que sin ella nosotros no estaríamos en este punto o pensaríamos de la manera en la que estamos pensando. También es una persona que ha ido perdiendo sus valores y el respeto que tenían anteriormente. Sin embargo, siempre están apegados a sus raíces, tanto de seguir con sus tradiciones y costumbres, entre más cosas, y tratan de rescatar su cultura, de promoverla para que no sea perdida por completo. Y así es el mexicano. Considero que no se puede englobar en una sola palabra el cómo somos, pero sí podemos decir o describirnos desde cosas que nos hacen ser iguales o que nos hacen ser únicos a las demás personas de otros países. ¿Y cómo es esto? Pues a través de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y un sinfín de cosas.